CN23, nuestra cuenta oficial de Twitter, donde allí tenemos una encuesta. Pero ahora vamos a hablar de economía. ¿Cuál es el rumbo? ¿Cómo estamos? Pregúnteselo a ellos. Mira, hay un nutrido living de economistas, cada uno con su pensamiento, con su visión. Los vamos a presentar. Nos visitan Marcos Hilding Olson, también está Horacio Robelli, Hernán Lester y Raúl Robin. Muchísimas gracias por estar acá, los cuatro. Bueno, ¿qué es lo que han visto en el día de hoy? Vamos a tratar de meternos en la parte económica, pero digo, desde la CGT están pidiendo un cambio de rumbo político-económico. ¿Se consigue eso a través de un paro? ¿Qué es lo primero que hay que cambiar? Empiezo por allá, si les parece. Bueno, claramente nadie puede descartar que el año pasado fue un muy mal año, ¿no?, para la economía, y este año se están empezando a dejar de caer. Todos los indicadores muestran que todavía no empezamos a crecer interanualmente, pero dejamos de caer. Ahora, si se soluciona con un paro o no, yo creo que claramente no. Esto lo que hay que pedir es realmente reformas de fondo. Si una cosa que vemos que le falta al gobierno de última es hacer reformas un poco más de fondo. Y si realmente queremos generar trabajo, la única forma de generar trabajo es con inversiones, es reduciendo costos, es tratando de ayudar al que produce, al que emprende. Y me parece que si nosotros pensamos que con una legislación mágica que pueda aparecer, marchamos todos, ¿qué pedimos? Que el gobierno salga a repartir más plata, que salga a cambiar las cosas. Sabemos que el gobierno tiene un déficit muy grande. Entonces lo que hay que pedirle es al revés. Lo que hay que pedirle al gobierno es que saquen las trabas para trabajar, que sea más fácil emprender, bajen los costos laborales. Porque si no, muchos de los que paran dicen el gobierno se endeuda. Por un lado dicen dejen de endeudarse, pero al mismo tiempo dicen bajen los impuestos y salgan a gastar más. ¿Qué significa que bajen los costos laborales? Nunca lo termino de entender. Bajen los costos laborales, lo que yo vengo a decir es, para que una persona gane 8.000 pesos en mano, a la pyme le cuesta casi 16.000 pesos. Esos otros 8.000 pesos se van entre aportes personales y patronales, entre la ART, entre aportes al sindicato, entre un montón de otros costos que no van ni al trabajador ni a la empresa. ¿Qué causa eso? Que hoy tenemos casi un 40% de desempleados en negro y les invito a hablar con cualquier dueño de pyme o cualquier empleado que trabaja en pyme y dice, ¿por qué no contratás más gente? Claramente hay un frenazo en la economía, hay caída en la demanda. Pero al mismo tiempo, muchos de los que deberían emplear no emplean porque tienen los problemas que tienen por los costos laborales. Si mal no recuerdo, perdón, durante el gobierno kirchnerista hubo un intento de quitar las cargas patronales para que se blanquee y solo se logró bajar el 3% de la economía en negro. Digo, no sé si esa es la solución, lo pregunto, ustedes son los especialistas. Bueno, si mal no recuerdo, hubo ese intento. Es una mirada que esto viene claro de la mano con otros incentivos que se tiene que dar. La única forma de crear empleo, hoy tenemos solo 6 millones de empleados asalariados en blanco, tenemos muy pocos empleados en blanco en el sector privado, y lo que tenemos que ver es cómo logramos que aparezcan nuevas pymes o que las mismas pymes o las mismas empresas se empiecen a contratar más gente. Marcos, permíteme preguntarle a Raúl si está de acuerdo en lo que estás diciendo. ¿Bajar las cargas patronales es la manera de generar empleo? Pero no solo con eso se soluciona el problema. Hay una enorme presión fiscal, hay una falta de competitividad de la economía en general de Argentina, porque si bien es cierto no alcanzan los sueldos, si lo ponemos en dólares, nos deja fuera de competencia con todo el mundo, porque los países con los que competimos en nuestras exportaciones ganan en valor salarial mucho menos en dólares, y entonces es uno de los insumos muy caros y que no nos permite llegar a la exportación. Hay costos logísticos, hay un problema de la macroeconomía que nos deja fuera de competitividad. El tema laboral, nosotros preferimos que el gran esfuerzo de la empresa esté orientado al salario de bolsillo de la gente, porque eso es lo que moviliza el comercio, la industria, lo que moviliza la economía, es la base de la economía nacional. Y más aún en el caso nuestro, que somos productores primarios de economías regionales, en el interior del país es donde más hay que sostener el salario, porque estamos con mucho mayores carencias. ¿Hernán? No, yo la verdad tengo otra mirada. Primero, los indicadores no han dejado de caer. Eso es una realidad objetiva. La movilización del día de la fecha fue al Ministerio de Industria. Fue al Ministerio de Industria porque cuando uno observa el CIPA, el registro de los trabajadores, los aportes y contribuciones que realizan los empleadores, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta hoy, bueno, todos los meses hay, al menos en los últimos 6 meses hubo entre 4 y 5.000 despidos del sector industrial todos los meses. Antes, en el primer semestre, fue aún peor. Y siempre hubo caída. Es más, el gobierno, recién leía a Frigerio, que tuiteó, y a Marcos Peña, que tuitearon, en realidad el empleo creció, el empleo industrial sigue cayendo.
la EIL, que es la encuesta que realiza el Ministerio de Trabajo y que prevé qué va a pasar con el empleo el mes próximo, en este caso, como la información del CIPA está al mes de diciembre, la correspondiente al mes de enero, en lo que tiene que ver con la EIL, también da una caída nuevamente del empleo industrial. Por lo tanto, me parece bastante razonable que haya justamente este nivel de conflicto. No estoy hablando además, porque esos datos que recién mencionaba están relacionados con el empleo registrado. No estoy incluyendo las suspensiones. Pero entonces no es cierto, como están diciendo desde el gobierno, que se vienen creando fuentes de trabajo desde septiembre. No, claro, a ver, cuando vos en septiembre o en octubre y en noviembre tenés un aumento del empleo registrado, está estrictamente relacionado con cuestiones estacionales. Cuando observás la serie para atrás, es decir, los datos de del mismo CIPA para atrás, ves que en octubre y en noviembre hay un aumento relativamente de unos 15.000 puestos de trabajo, que es los que menciona en el empleo registrado, que era el dato que mencionaba recién él, justamente en esos meses relacionados sobre todo con el sector agrario. Por lo tanto, no hay un cambio de dinámica. Y vamos de nuevo, cuando ves ese mismo dato en lo que tiene que ver con la industria, hay caída sistemáticamente todos los meses. Pero algunas cuestiones, porque recién mencionaban la cuestión de los costos laborales. Yo la verdad que estoy en las antípodas de ese pensamiento. No porque crea que el costo laboral sea lo que resuelve ninguna cosa. Ahora, la verdad que el costo laboral es los aportes y contribuciones que en definitiva van a la jubilación y que permiten pagar las jubilaciones. Con lo cual, si vos sostenés eso, hay otra persona que va a consumir y gastar eso. No es lo sacamos y listo. De hecho, en la década de los 90 se les ocurrió la súper maravillosa idea de quitar puntos a las contribuciones. Cavallo, que vale la pena que todos lo recuerden, Cavallo le quitó puntos, hizo lo mismo que quiere hacer el macrismo hoy. Lo mismo, la ley de primer empleo es eso, hay que recordarlo, y no se generó un solo puesto de trabajo, no se reactivó la economía y las empresas cerraron. Con lo cual, yo no encuentro cómo van a hacer maravillosamente para que eso cambie, porque además toda su política económica va de la mano de la concentración y de la retracción, sobre todo de las pymes. Y ninguna de las políticas ayuda al crecimiento del salario real, con lo cual difícilmente cambie esa dinámica. Y si la persona que está de aquel lado no tiene plata para consumir, difícilmente yo tenga ganas de contratarlo porque no tengo para quién venderle lo que produzco, con lo cual es muy difícil que lleguen las inversiones, que se contrate personal. Parece casi mágico cuando a veces se plantean esas soluciones sin pensar cuáles son el diagnóstico verdadero, ¿no? Pero entonces cuando hablan de reforma impositiva, que incluso desde el gobierno dicen que hace falta una reforma, pero la patearon para después de las elecciones, no parece que vaya a suceder antes. ¿Qué es lo que tiene que cambiar con esa reforma impositiva? El gobierno después de las elecciones lo que quiere hacer es más ajuste. Una reforma impositiva, vos fíjate el caso de los maestros. La gobernadora Vidal dice que no puede pagar mejores salarios. La recaudación del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires del año pasado, el impuesto inmobiliario del año pasado, fueron 4.269 millones de pesos. Convertido en dólar al tipo de cambio oficial, 267 millones de dólares. Ese es el 1% del Producto Bruto de la provincia. La tierra más rica del mundo, más fértil del mundo, donde más productividad que habla él tiene por metro cuadrado o por hectárea la soja, donde más rentabilidad tiene, donde más productividad hay, solamente pagan el 1% del Producto Bruto de la provincia. Con solamente duplicarle lo poco que pagan el impuesto inmobiliario, con esos 4.269 millones de pesos, podrían pagarle con creces el aumento que, con justa razón, y lo reconoce la gobernadora, piden los maestros. O sea, este no es un país pobre, es un país injusto. Toda la política... Perdón, pero es que no se soluciona solamente pagándolo en la provincia de Buenos Aires, porque después hay otras 23 provincias que tienen que pagar y no llegan. Lo que pasa es que lo más aberrante es en la provincia de Buenos Aires. El impuesto inmobiliario en todo el país, el impuesto inmobiliario rural, o sea, el campo, que es el que produce, es el que vende, el que tiene... Este país lo hace el campo, que dice que al campo le va bien, a todo no va bien. Bueno, fíjate que a ellos le va muy bien, al campo le va muy bien, sobre todo a los grandes acopiadores y a los grandes productores y comercializadores, no a las economías regionales, no al productor de a pie. Le va bien y solamente pagan en todo el país es el 1% del producto. El total de recaudación de impuesto inmobiliario de todo el país del año pasado es 1% del producto. 1% del producto. Más ganancias, más ingresos brutos, más caras patronales. Más del 45% de lo que uno del valor que paga un consumidor por lo que compra
son impuestos. Perdón, Pero que y está en para- blanco, y- porque y- hay una economía negra paralela, Sí, el pero- bolsero que va, hay una economía que no se registra. y el o campo sea, es 80% nosotros tenemos impuestos. graves problemas impositivos para una economía que no se registra. ¿Cómo puede ser que un país que tiene la capacidad de exportación que tiene, la capacidad de alimentar 400 millones de personas, no puede alimentar 42 millones de personas como Marcos. Sí, solo para dar una mirada distinta, porque nosotros, yo estoy de acuerdo que el año pasado no se crearon empleos, pero no se vienen creando empleos en blanco desde el 2011. No, eso es mentira. Entonces, eso si es nosotros mentira. miremos- Lisa y llanamente, perdóname, no te lo puedo dejar pasar No, porque es pero mentira. mirá los datos de no, pero mirá crecimiento los neto de datos del empleo. CIPA. Mirá, Argentina, 400... Cuando se fue el gobierno, hoy hay menos de 8 millones de personas. No, pero a ver, andá a mirar los datos del CIPA. Andá y a mirar los entre datos. No, pero mira, Sí. 2011, Y que es el dato que 2015. dice Mauricio Macri, que vos Sí, estás sí, repitiendo. ¿cuánto creció? 441.000 puestos de trabajo registrados privados. Sí, eso- Con lo cual es 1,5% de crecimiento anual acumulativo. ¿Y cuánto- es infernal. ¿Cuánto es el crecimiento de la Infernal. población? La Infernal. población No, viene pero no me lo decís creciendo per cápita. No me lo Sí, decís per sí, cápita. te No, voy no, diciendo no. que el crecimiento de No, empleo... pero medio- dijiste- Yo pero- Alberto, que cambia el Déjalos terminar, Perdón, déjalos solo mi terminar. posición es que vos ves que la población crece y si el empleo crece en la misma medida en años que Claro, supuesto Macri crecimiento hizo lo económico contrario. acelerados- Macri hizo lo contrario. Macri- Creció la población y cae el empleo. No, Buenísimo. El empleo está en blanco está más o menos igual que el de diciembre de 2015. No, la no es que- verdad que- tampoco, que- pero decíselo a la persona que fue hoy a la No, marcha. totalmente, que hay un montón de gente que te va a subir al obviamente- escenario porque No, es mentira. Los salarios reales han caído y eso estoy de acuerdo. Solo la gran diferencia que yo veo es el kirchnerismo mentía en todos sus datos. El macrismo seguramente tiene un montón de cosas que dicen, pero vamos a hablar con la realidad. Mentían el Los- crecimiento del salario real. Mentían el crecimiento del salario real. el kirchnerismo, claro que sí, mentía. midiéndolo con qué, a ver. Con la inflación mentirosa ¿Con que cuál? vos No, defendías. sácale el de cuál querés. Elegí el que quieras. Elegí el que quieras. Elegí el que quieras. No, el año Elegí pasado el que los- quiera y los- decime que perdió salario real. Elegí el que quiera. Decile El año pasado no creció el salario real. ¿Cómo Cayó. que no? ¿Con qué indicador me lo estás Cayó el año deflacionando? que vos decís que Pero creció. decile al que está del otro lado de la pantalla, decile con qué indicador estás diciendo que el salario real no creció en el 2015. Yo estoy Decime. diciendo que cayó el salario real 2016. Bueno, y en Ahí el está, ¿se kirchnerismo, acordó? ¿en qué no cuándo no todos los creció? años, en los últimos años, ¿Con mirá el qué 2015, indicador? Con el ¿Cuál? indicador de inflación de Congreso, 40%. No, con el el de Congreso también te da crecimiento. te da crecimiento, Sí, porque con por algo- con por el de algo- Congreso, con el No. que vos elijas, con Pe- cualquiera. pero El lo de que- Bain, cualquiera, elegí el que No, quiera. lo que no todos te Ahora, da hay crecimiento. una situación que creo que conviene marcar. Los índices, al menos que hemos estado publicando desde CAMI, 4,1 de caída en el comercio en el mes de febrero, que suma entre enero y febrero 3,3. Esto suma lo que vino sucediendo en el último año. Eso mismo, algo parecido, pasa en industria y pasa en producción. Mi preocupación es la economía en general. ¿Cómo vamos a dar trabajo si estamos cerrando empresas? El Estado va a dar trabajo si ya no tiene dónde sentar la gente que trabaja para el Estado. Necesitamos políticas claras. La economía hoy es una olla de presión, donde el dólar a 16 pesos en el mes de diciembre, el dólar hoy menos de 16 pesos. Bueno, pero hoy justamente 40% el ministro inflación. de Economía ¿Qué y va a Agroindustria ocurrir habló si de eso? nosotros no buscamos una solución razonable? Pero entonces, para usted, ¿está atrasado, por ejemplo, el tipo de cambio? Hoy Burjay le dijo que no hay problema con Por eso. supuesto que está retrasado, lo que no significa que el gobierno deba ir a una devaluación. No compartimos la devaluación porque eso significa ir a una hiperinflación. Pero entonces, ¿cómo Pero se sí hace? queremos y necesitamos un plan económico que sea sustentable, claro, razonable y sobre todo que prediga, que trabaje con un horizonte de varios años. Raúl, no hay y que en la tener- que nos pongamos de acuerdo todos. Necesitamos un acuerdo nacional. Raúl, no hay que tener cuidado, digo, con el hecho de se devaluó un 60% No, en no, principio no del año sirve pasado. una devaluación. Y la devaluación no sirvió porque ya los precios No. se comieron la devaluación. Digo, si Y hacemos es peor otra, todavía. si Ahora, pero hacemos ustedes que otra- son Pero economistas, necesitamos traten de explicarlos a competitividad, no nosotros. podemos tener los costos internos que tenemos. Las Raúl. fronteras son un colador. Entran de todos los países vecinos porque acá las cosas están muy caras. Déjame Pero pasar ¿cómo un hacemos para que bajen los precios? Porque nosotros, la Un gente que lo mira, plan no entendemos. político sustentable. Pero Pero ¿cómo? mira, había un dato, No, déjame dar sí un dato, hay, ya que él hablaba hay. del 2011 y del 2016. 2011 las exportaciones nosotros exportamos por 84 mil millones de dólares. En el 2016 apenas superamos los 58 mil. Cuando vos ves en el 2011 que exportamos, los productos industriales alcanzaron los 30 mil millones de dólares. Nosotros exportamos MOI, manufactura de origen industrial, en el 2011 por 30 mil millones de dólares. En el 2016 por solamente 16.843. O sea, hay una brutal caída de las exportaciones.
y ahora sumar encima que ese atraso cambiario te favorece las importaciones, esto termina mal. Esto termina mal como todos los inventos que han hecho. ¿Por qué se atrasa el tipo de cambio? Se atrasa el tipo de cambio por la famosa bicicleta financiera. Lo que dice de verdad, ¿cómo puede ser que hoy salga el dólar menos que hace un año atrás? ¿Cómo puede ser con la inflación que tengamos, el número que quiera decir él, con la inflación que tenemos, vos tenés el valor del dólar hoy igual que hace un año atrás? Esto es imposible. ¿Por qué lo hacen eso? Porque la única manera que tienen de atrasar el tipo de cambio es que vengan dólares, le convierten en pesos, le pagaron tasa del 38%, ahora le pagan tasa del 24,75%, ganan esa tasa y la vuelven a convertir en dólares al mismo precio. ¿Y qué incidencia tiene, por ejemplo, el endeudamiento del último bimestre, 25.000 millones de dólares? Y es muy preocupante. Claramente, ahí creo que todos vamos a coincidir que si vos te endeudas para gasto corriente, es muy preocupante. Y ahí es donde nosotros venimos a plantear la idea es cuál es la solución, porque si el gobierno dice estoy gastando mucho y ya tengo los impuestos muy caros, ¿cómo resuelvo esto? Entonces nosotros decimos hay que pensar o en bajar los gastos y para mí no hay margen para seguir subiendo impuestos, ya hay demasiados impuestos. Entonces hay que plantear bajar de gastos, no es popular. Hay margen para eso. Lo que pasa es que hay que cambiar la política positiva. Hay quienes tienen con capacidad de pago y no lo hacen y sacarle impuestos a los que están pagando. No puede ser que un asalariado pague impuestos por cobrar más de 15.000 pesos. O sea, hay cosas que se está mal aplicando no se hizo mucho avance en la reforma tributaria, pero encima con la estructura tributaria que tenemos se está aplicando mal. Te repito, acá no es un país pobre, somos un país injusto y la política impositiva ayuda a esa injusticia. La política de evasión fiscal ayuda a esa injusticia. Y la política de endeudamiento ayuda mucho más a esa injusticia. Toda la política que hace este gobierno es solamente la prédica del endeudamiento. El monumental... No vamos a decir un monto, lo reconoció el gobierno, son montos enormes de deuda que han tomado. Y esa deuda se hipoteca el futuro, porque estos dólares que interesan hoy y lo compran los que tienen capacidad para comprar y lo pongan, nos hipoteca el futuro. A cambio de esa deuda, como ha pasado siempre, nos van a pedir YPF con vaca muerta incluida, los ferrocarriles, la aerolínea argentina o la ruta de aerolíneas argentinas. No van a poder volver a pedir las cosas a la abuela. Volvemos a caer vos decís la historia, recién hablaba de la historia de Orrego Lavalle. Bueno, esto repite la misma crisis y la balanza de pago que tuvo en 1890 los conservadores con Juárez Selman. Repite el mismo cuadro, endeudamiento, importaciones, y claro, con las exportaciones que tenemos no podemos pagar semejante... Pero a ver, saquemos los colores partidarios, ¿sí? Sacamos a Cristina, sacamos a Macri, lo sacamos de lado. El modelo anterior estaba llegando un momento que tenía que generarse algún cambio porque estaba teniendo complicaciones, sobre todo con el tema de las reservas que había en el Banco Central. Tenía ciertas complicaciones en algunos parámetros, la economía estaba totalmente cerrada, tampoco totalmente abierta, vemos que es la solución. Digo, ni el sistema que teníamos antes ni el que tenemos ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que sí quiero dejar claro, que en CAME tenemos 1.500 entidades asociadas de todos los pensamientos políticos y de todas las religiones, porque hay miles, cientos de miles de empresarios, pequeños y medianos en toda la geografía nacional. De manera que no podemos nosotros asumir posiciones políticas. Y yo acá no vengo asumiendo posiciones políticas. Sí, claramente venimos a plantear la necesidad de un cambio que nos solucione los problemas de la pequeña y mediana empresa nacional. El campo de las economías regionales, el comercio y la industria argentina. Por eso es que CAME hizo un fuerte documento hablando de la importación de productos que están dejando sin trabajo a la gente, que están cerrando industrias pequeñas y que están compitiendo con las actividades productivas nacionales. Porque hay hasta peras y manzanas, con una crisis de 10 años a esta parte, resulta que estamos importando peras y manzanas. Y de Chile, yo digo, ¿qué diferencia hay entre producir la misma manzana en Chile o en Argentina? ¿Por qué la diferencia de precio y por qué la importación? Ahora, pero hay una diferencia de precio, pero si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que se le paga al productor con lo que uno paga cuando lo va a comprar a la verdulería, a la góndola, hay una diferencia que se multiplica varias veces. Pero eso se debe a que hay un 55% de costo impositivo, un 30% de costo de transporte argentino, que es el más caro del mundo. Y que además no hay un control, no hay buenas prácticas comerciales, no hay un control de todo el proceso en el que intervienen los distintos factores y sobre todo el final. Porque las grandes empresas son las formadoras de precios. Ahí sí coincidimos. Ahí coincidimos. Ahí está la cuestión. El gobierno anterior había implementado una ley mal llamada ley de la modificación de la vieja ley de abastecimiento. En realidad se llamaba Ley de Regulaciones de las Relaciones de la Producción y el Consumo, que entre otras cosas establecía un observatorio de precios para fruta de pepitas, peras,
y manzanas. Para todas las economías. Para todas, pero entre otras, digo, a mí me ha tocado participar de algunas de esas reuniones. Las dificultades justamente eran que los distintos eslabones del proceso productivo de comercialización no tienen el mismo tamaño y cuando vos los dejás librado digamos, a su propia suerte, el más grande se come al más chico. Siempre. Digamos, naturalmente, entonces el supermercado, ¿qué hace? Y remarca y te ponía el 200% del precio y el productor era el que corría con todos los costos con márgenes del 10 o el 20%, con lo cual había alguna situación climática que se cumplía y perdía plata y el supermercado seguía ganando 200%. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que si el Estado decide no intervenir en la cadena productiva de comercialización, tenés un problema para discutir los precios. La resistencia que hubo de varios de esos eslabones, entre ellos la supermercado, pero también parte de lo que tenía que ver con la fabricación o los exportadores, depende digamos la cadena, pero en general sucedía con esos eslabones, que eran los más grandes, empresas me refiero, ¿no? Cuando digo eslabones son empresas con nombre y apellido, que se resistían a mostrar, bueno, cuáles eran sus márgenes de ganancia, etcétera, etcétera. Bueno, impedía justamente que al pequeño productor le vaya bien. Dicho de otra forma, lo que sucedió bajo el discurso de que había que quitar las retenciones y devaluar, porque ese era el problema de las economías regionales, cuando se hizo eso a las economías regionales le fue peor, no le fue mejor. Ahora, Yo no coincido, una última cosa, no coincido con esta cosa de, bueno, como en la situación en la que estamos hay que hacer el ajuste. Porque la verdad, venimos de la quita de retenciones. Si no hubiésemos quitado las retenciones y podemos volver a ponerlas, podemos volver a ponerlas porque no les va mal, porque no les fue mal al exportador de soja, ni de trigo, ni de uno. Sí, pero la No, economía regional claramente, le fue mal a las porque economías no tenía regionales les fue mal, pero no a los grandes exportadores de soja, trigo, etcétera, etcétera. Con lo cual, esas retenciones las podríamos volver a poner, ¿sí? Y nos evitaríamos una parte importante, en todo caso, del ajuste que dudo que haya que hacer, pero bueno. Marcos. ¿Puedo dar una mirada distinta? Sí, dale. En primer lugar, hay que, si vamos a hablar de datos, en el año 2016 se importó menos que en el 2014. Entonces, hay medio este mito de que hay inundación de importaciones. Claro que algunos sectores se están metiendo, pero tampoco es que se está inundando. Sí estamos en... Segundo punto. Pero, Sí, ¿en qué se importó menos? Claro. En total. ¿En qué? Vemos la En cantidad total. importada. ¿En Pero, dinero o si en cuando, unidades? pero cuando lo abrís en bienes de consumo aumentó, Sí, claro, y en aumentó. bienes intermedios cayó. Bueno, pero Perdón, decile a la persona, porque si no... Segundo gran tema. Para mí, y para mí es un grave error pensar que la forma de bajar precios es con más control del Estado, control de precios. Si miramos, el empresario, el comerciante, no baja de precios por caridad, sino porque dice, mira, yo voy a tratar de hacer el mejor negocio posible. Pero pasa lo mismo acá, en Canadá, en Chile, en Brasil. ¿Por qué en Argentina suben tanto los costos? Y ahí yo coincido con el señor Acame, que es porque hay estos impuestos enormes, estos un montón de restricciones. Pero Entonces, es mentira, los impuestos es un las porcentaje. soluciones- El perdón, precio de la concentración económica 5 veces. perdón. Justifica el precio de la yerba con el precio al que le pagan 5 pesos al productor Un y a vos dato, te vende a 60. perdón, voy a hablar de datos. En Ahí no hay Argentina, impuesto. la cantidad de comida que se vende en supermercados es el 38% de los alimentos totales, mucho menos que en otros países. En Argentina tenemos más supermercados Vamos a sacar que en otros países. O sea, es verdad que hay lugares donde hay nichos donde pueden remarcar más. Obviamente con inflación hay ventajas para unos sectores que el consumidor a veces no puede comparar. Pero la solución nunca funcionó, los precios controlados en un país. Pero ¿cuál es el Pero precio mira, de yo las te cosas, el cuento- precio de los alimentos? Perdón, Ese fue un reclamo en el la 45% sesión de son hoy. impuestos. Al Fíjense bajar lo los injusto que es que un productor en el campo, que da vida a los pueblos, que da trabajo en toda la geografía nacional, se pase un año trabajando en medio del sol, del calor, con el gran y alto riesgo empresario, porque ese año depende su éxito, su fracaso, si cae piedra, inundaciones, sequía, todos los problemas. Y cuando tiene la mejor producción que se puede vender en el mundo, resulta que él no pone el precio se lo ponen otros, y generalmente pierden plata. Y eso es lo que produce el abandono y la gran migración del campo a la ciudad. Ahora, ¿quién sabe Tiene que que haber Hacemos una pausa un segundo. Quiero sumar a la gente del otro lado que opinen Vale. también, que debatan con nosotros. 11 26 13 5200. Que se sumen a este debate a través de WhatsApp, por supuesto. Y vamos a leer algunas opiniones. Y ya volvemos con este living, por supuesto, que se enciende como en casa, como en el café, que están discutiendo y que discuten todos, por supuesto. A ver. Bueno, acá en Río Grande, Tierra del Fuego, está de mal en peor el ámbito laboral. Están abriendo las importaciones y cerrando fábricas a una velocidad avanzada. No hay empleo para nadie, nos dicen. Más gente que nos escribe a través de nuestro WhatsApp en el 11 26 13 5200. Viene con fotos, ¿eh? A ver, dice, los trabajadores mineros también se sumaron junto a sus representantes sindicales de AOM, seccional Jujuy, y mandan algunas de las fotos de lo que ha sido entonces la movilización del día de hoy.
las comparte con nosotros. 11-2613-5200. Puedes sumarte vos también, enviar tus fotografías. Las empresas no van a venir si siguen todos estos sindicalistas no dejando gobernar y esta gente que habla cómo solucionar porque parecen muy caros invitados. Pongan otra vez el resultado estadístico de la gente, en un ratito los mostramos. Me parece que tenemos un living tan diverso, opiniones distintas. Hay que poner la televisión con sonido, sí. Sacarle el mute. Hay opiniones de todo tipo y por eso se enciende este debate, discuten, ¿eh? Díganle al señor Horacio que habla del campo, que venga a ver si un productor chico mediano realmente gana como dice él. Bueno, ahora se lo vamos a preguntar y seguimos. Hola, soy Mauro de Chajarí, en Entre Ríos. En mi zona el cajón de fruta vale 18 pesos por cosechar, cuesta 15 pesos el cajón más 9... Más 9, procesarla. Más 9 procesarla y mandarla al mercado y la venden a 37. ¿Ves? Ahí está lo que yo decía. El Ahora vamos a cajón volver y a hablar. diseño que el campo anda bien. Vamos a preguntar eso, ¿eh? Yo tengo esa gran duda existencial. Dice alguien más, hoy vi que los que representan a los trabajadores parecieran estar esperando que caigan las migajas de la mesa de Macri. Quieren una porción de la torta que se está sirviendo el presidente. ¿Tenemos uno más? Ahí está. Hola, buenas tardes, soy María, cobré pensión por viuda a la mínima y pago alquiler de 3.000 pesos. ¿Cómo hago para vivir? Y encima tengo que pagar 25.000 pesos para poder jubilarme. Bueno, se siguen sumando las opiniones al 11 26 13 5200 a través de nuestro WhatsApp. Y por supuesto nosotros seguimos debatiendo aquí en el estudio. ¿Alguien quiere responder algo? ¿Alguno de los mensajes? Le damos la posibilidad, bueno, porque la gente opina del otro lado. Le damos la posibilidad. Los cítricos dulces, las mandarinas que perdieron el principal mercado que fue Rusia hace 2 años, y las naranjas son uno de los sectores en mayor crisis. Y fíjense lo que recién hablábamos. Alguien que pasando el río en Uruguay cosecha una naranja tiene otro costo y capaz que rentabilidad en su trabajo. En Argentina, hoy, naranja y mandarina están en quiebra. Perdón, y un comentario más. Sí, Marcos. Hay algunos sectores que claramente se ven también perjudicados con las políticas en los cuales yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Hoy tenemos una de las naftas más caras, no solo de toda América, porque se pone un precio por encima del mercado. Lo mismo que no pretendo que el gobierno ayude, tampoco pido que ponga trabas en los zapatos. Entonces, cuando nosotros vemos los productos más caros, parte tiene que ver porque se está pagando una nafta más cara. Entonces, eso afecta a muchos productos regionales. ¿Por qué tenemos costos tan caros? ¿Por qué la diferencia entre la fruta que podemos comprar en la ruta? Cuando hoy yo venía en la ruta de San Pedro y ves la canasta de fruta y cuesta, obviamente, un tercio de lo que compras en el supermercado o menos. ¿Por qué es eso? Porque tenés costos altísimos de comercializar, parte tiene que ver con el transporte, parte tiene que ver con los altos impuestos. Cuando cada pedazo de comida que nosotros compramos en el supermercado es 45% de impuestos. Ahora pensemos, aparte de eso tenemos el costo extra de la nafta, tenemos el costo extra de tener que sindicatos muy caros. Entonces tenemos un montón de estructuras que hacen que sea más caro. Nosotros lo que venimos a decir es, la única forma de bajar precios que hay es con moneda sana, estabilidad de precios, y la única forma de hacerlo es que haya competencia. La única forma que alguien va a vender un producto más barato, si alguien te puede vender más barato. ¿Y cómo se hace eso? Es que no te tengas el Estado presionándote con altos impuestos y con altas cargas. Yo, Marco, puedo hacer perdón, un aporte. sí, ya te dejo. Nunca vi que acá se baje un precio. No, Y no sé menos si alguien con lo vio. competencia Nunca vi de que las acá se grandes baje un cadenas. precio. Pero en el campo lo vemos es siempre. estacional. Quiero dejarlo a Marco. No sé si a mí me encanta ir a la verdulería y un día ves que el tomate es más caro que el morrón, otro día los precios van subiendo y bajando. ¿Por qué un día el tomate está más caro? El otro día fue y costaba 20 pesos el kilo y el año pasado me acuerdo está en 40 y pico. Justo agarré un día que había muchos tomates. La única forma de que bajen los precios de los tomates o las mandarinas o hoy que los limones que están carísimos es cuando se produce más y el productor dice, uy, hay mucha gente, si pongo el precio muy caro no lo vendo. El productor, el verdulero nunca va a decir, bueno, me cae bien vos, Pero te el voy a verdulero dejar no es el que No. te cobra carísimo Pero, la fruta bueno, ni la verdura. ¿Cómo? una Que el cuestión. verdulero no es el que te cobra carísimo la fruta No, ni la verdura. No, tiene que ver con el Exactamente. mercado que compra que vienen los precios. Pero Exactamente. ¿por qué el precio a cómo lo fija? No, y Dependiendo del precio que está en el mercado. No, y pero depende de la no cantidad de lo fruta fija que el productor, la verdad que eso es... A ver, yo quiero contar, hubo discusiones en estos últimos días en relación al tema de los yerbateros. ¿Cuál era el conflicto de los yerbateros? Hay un precio fijado, laudado por el INIM, que es el instituto que regula justamente la cuestión de la yerba, de 5.10. El problema es que ese 5.10, de por sí, cuando fue determinado, está por debajo de los costos, o casi similar a los costos que tiene el pequeño productor, pero el gran problema que estaban teniendo hoy es que le están pagando menos que eso. 3 pesos le están pagando. Y le están pagando
y el gobierno mira para otro lado. Y vinieron a reclamar porque el gobierno, que vos decís que no tiene que intervenir, mira para otro lado y no le pagan ni los 5 mangos. Ahora, cuando vas al supermercado, ¿cuánto está el kilo de yerba? 55 pesos. ¿Qué pasó en el medio? Explícame cómo le pagan 3 y 55. Alguien se está quedando con eso. Y no son los gremios unos locos que piden cualquier cosa. El problema es que hay 2 eslabones en el medio, uno que es el de la industria y otro que es el de la comercialización, que se están aprovechando del pequeño productor. Si esto no se interviene para resolver con la mano, digamos, si el Estado no está para defender a los que menos tienen, a los más, digamos, débiles en el caso de la producción, que son los pequeños productores, entonces ¿para qué caray está? Para defender a los grandes, porque hoy la verdad que parece que todas las políticas están orientadas a defender a los grandes. Y la verdad que lo que está pasando es que a cualquier pequeño productor, diría de cualquier actividad, hoy le está yendo mal. Este gobierno lo único que hace es impulsar la especulación y lo que más ganaron fue la especulación. Tanto en el año pasado como este año. Ganan fortuna con la especulación financiera, haciendo esa famosa bicicleta financiera. Y el resultado va a ser un terrible endeudamiento para la nación argentina. Endeudamiento que vamos a tener que pagar con las joyas de la abuela, como ha pasado tantas veces que hicieron este ciclo. No hay ninguna salida con un gobierno de la característica de Macri que trabaja para los sectores financieros y máximo con la burguesía que tenemos nosotros que se subordina financieramente a los grandes capitales internacionales. La única salida que tenemos nosotros será defender el mercado interno, defender el trabajo nacional, como hacen todos los países del mundo. El Brexit, lo de Trump, todo esto lo único que están procurando es, a su medida y a su manera, están procurando defender su trabajo. Cada país trata de defender su fuente de trabajo y su producción nacional y tratar de producir y exportar lo máximo posible. Este gobierno hace exactamente la inversa que hacen los países centrales. Bueno, en eso coincidimos. Justamente desde CAME planteamos la necesidad de que toda la actividad económica primero esté legalizada. Terminemos con los problemas del comercio ilegal, de la industria ilegal, del contrabando. Y segundo, cuidemos el trabajo argentino. Cuidemos la empresa nacional, cuidemos al trabajador que habita en cada uno de los pueblos argentinos. Y bien, en esto creo que estamos coincidentes. Nos hemos quedado ya sin tiempo, muchísimas gracias. Gracias a los 4. Pasó mucho. Muchas gracias. Gracias. Vamos a nuestra cuenta de Twitter, @CN23, tenemos encuesta y también tenemos la posibilidad de que escribas, si de repente una de estas 4 opciones no te representa, puedes hacerlo, tenés que arrobarnos, @CN23. Tras la marcha de la CGT, la cúpula no le puso fecha al paro general. ¿Qué opinás? Queremos saber. ¿Hay que dar tiempo? 6% de los votos. Un papelón, dice el 40%, no me representan, dice el 37%, y el paro no es solución, opina el 17% de la gente que está votando a través de @CN23. Agus, en un ratito vamos a empezar a leer a quienes nos arroban y nos escriben, por supuesto en un ratito tenemos WhatsApp, así que los vamos a ir leyendo a todos. Hoy queremos que participen, que opinen del otro lado. Y que se vayan sumando, por supuesto. En este noticiero central, hasta las 10 de la noche tenemos tiempo de que ustedes nos escriban, que se sumen y que opinen en este noticiero. Bien, vamos a repasar los títulos ya, 7 de la tarde en todo el país. Cruzamos la información.